Empiezo exacto, ¿no? Faltan 2 minutos. Muy buenos días. Empezamos el día de hoy con este nuevo cambio de horario. La presentación de esta sesión es impacto del diagnóstico temprano y del tratamiento en el pronóstico del paciente con amiloidosis cardíaca ATTR, que presenta la doctora Suilma Yurid Vázquez Ortiz, cardióloga de nuestra institución. Muchas gracias, doctora. Hola, buenos días. Soy el doctor Manlio Fabio Márquez Murillo y estoy muy honrado de estar el día de hoy coordinando esta sesión de este tema tan interesante y que se ha vuelto de la actualidad. Digo, yo lo leí en el libro de patología del doctor Rui Pérez Tamayo, me acuerdo en aquella época cuando estudiante, pero ahora, pues como ya se puede hacer el diagnóstico, pues ha cambiado radicalmente el enfoque. Y el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Suilma Vázquez Ortiz. Ella es egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, de Cardiología Clínica y de Ecocardiografía de Adultos, y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es la actual presidenta de SONECOM, la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México, y bueno, profesor titulara del máster de cardio-oncología. Así que bueno, la amiloidosis se puede confundir con otras enfermedades y por eso es que necesitamos gente experta en el tema, como es la doctora Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Suilma, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Pues antes que nada, gracias, doctor Manlio, por la gentil presentación. Eh, la verdad es que me siento muy contenta de estar aquí platicando con ustedes este tema. Agradezco profundamente la invitación a la Asociación Médica de nuestro ABC por la invitación. Agradezco a toda la gente que me ha invitado, al grupo de Pfizer por querer abrir un poco la alerta en las banderas rojas de la amiloidosis cardíaca. También quiero agradecer a la gente que está conectada por vía Zoom. Hasta hace rato eran veintitantos. Pensamos que pues hoy es un día festivo, no tan oficial, pero son las 7 de la mañana, así que a los que estamos aquí en el auditorio y a la gente que está conectada, mil gracias. Y bueno, voy a empezar la presentación. Voy a hablar de la introducción, algunos conceptos clave que creo que han cambiado la perspectiva de cómo vemos esta enfermedad hoy día. Como ya dijo el doctor Manlio, es una enfermedad multisistémica, es una de las formas de enfermedad cardíaca que es más agresiva de lo que pensamos, con una mediana de supervivencia bastante corta, hasta menor de 6 meses en el caso de la amiloidosis de cadenas ligeras, si no se trata a tiempo, y que para la amiloidosis por transtirretina no es más de por lo menos 3 años sin tratamiento estabilizador. La prevalencia varía mucho dependiendo de las series, pero sin duda alguna, el que conozcamos el lado oscuro de estas proteínas es fundamental, porque en realidad, a pesar de que esta diapositiva me la voy a brincar porque vamos a hablar
más tarde de ella a detalle, pero me voy a detener en esta otra diapositiva cuando hablamos de la entidad. Recordar que tenemos dos grandes grupos hoy día en la amiloidosis. Uno es la amiloidosis de cadenas ligeras y dos, la amiloidosis por transtirretina. Recuerden ustedes que la de cadenas ligeras es la que predominantemente tiene un componente monoclonal de fondo, es decir, que la mayoría de estos pacientes pueden tener problemas, gamapatías monoclonales, pero también hay amiloidosis de cadenas ligeras sin gamapatías monoclonales y hay que estar alertas también. Y la amiloidosis por transtirretina que nos ocupa el día de hoy. ¿Por qué hay que hacer la diferenciación entre estos dos grandes grupos? Porque ambas tienen un diagnóstico totalmente diferente, un pronóstico y un tratamiento diferente. La amiloidosis de cadenas ligeras requiere quimioterapia y la amiloidosis transtirretina depende el tipo de ellas, pero en general cuando hablamos de transtirretina, de amiloidosis por transtirretina, nos tiene que quedar claro que tenemos dos grandes grupos. Por un lado, tenemos la transtirretina hereditaria, que si bien es más común en gente joven, esta no es exclusiva ahí tenemos pacientes que tienen más de 60 años y que encontramos una mutación presente. Y la amiloidosis transtirretina adquirida, que es generalmente la wild type o la senil o la variedad salvaje, comúnmente antes llamada, inicia generalmente en gente mayor y es una causa común de estenosis aórtica concomitante y de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada o reducida. El predominio sin duda en ambos grupos es masculino. Y vean ustedes la cantidad de publicaciones que teníamos en el año 2002, hace 20 años, cuando hablábamos de amiloidosis, y hoy como todas las publicaciones en PubMed, si ustedes se meten, la cantidad abismal de artículos que se publican por amiloidosis, pues sin duda ha cambiado un poco la historia de la medicina. Y esto es porque un poco redefiniendo la epidemiología de la enfermedad, antes se creía y estaba considerada como una enfermedad rara. Rara significa que la prevalencia era aproximadamente, se calculaba de 0.05%, pero esto es falso porque nos hemos dado cuenta que la prevalencia depende del tipo de población que se esté estudiando y hoy día sabemos incluso que no hay una prevalencia real. Varían los estudios que hay publicados, pero si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que tienen enfermedades ortopédicas o historia de túnel del carpo, de enfermedad de cualquier desorden musculoesquelético neurológico, podemos encontrar prevalencias tan bajas como 7%, pero tan altas como el 33%. Pero si hablamos de otro grupo importante de pacientes como son los pacientes que tienen estenosis aórtica igual, o sea, vean, prevalencias tan bajas como menos de 5% o tan altas como 13%. Es decir, que hablar que un paciente con estenosis aórtica severa de bajo flujo, bajo gradiente, generalmente tiene concomitancia con amiloidosis, pues es totalmente un concepto relativamente reciente. Y bueno, ya hemos hablado de la falla cardíaca con fracción de expulsión preservada y reducida, y en estos dos grupos varía la prevalencia. Vamos a hablar de un caso de una paciente nuestra, de aquí, de nuestra institución, del ABC. Es una mujer de 77 años que había referido en el interrogatorio dirigido historia de túnel del carpo. Había recibido fisioterapia, pero no le habían hecho más estudios, con hipertensión de larga data, pero se había normotensado, ya estaba con intolerancia a los antihipertensivos en los últimos años, y esto es 6 meses antes de que la mandaran al estudio que yo realicé por primera vez hace 5 años ya. Ella tenía deterioro progresivo de clase funcional con disnea de medianos esfuerzos, llegando incluso hasta la ortopnea. Ella llegó a urgencias de ABC Santa Fe con falla cardíaca, con estertores crepitantes bilaterales, con frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto. Ella ya había consultado varios hospitales previamente y no habían, bueno, se daba el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. En aquel entonces ella llevaba ya más de 5 años buscando ayuda. La exploración dirigida ya había desórdenes neuromotores y neurosensitivos, y claro, con un poco de congestión venocapilar pulmonar. Este es el electrocardiograma en urgencias de nuestra paciente. Como pueden ver, llama la atención
claro, los complejos de bajo voltaje, pero sin duda alguna empieza a llamar la atención la pobre progresión del primer vector de B1 hasta B3. Lo que llama la atención en este grupo de pacientes es justamente la discordancia entre el bajo voltaje y la hipertrofia ventricular. Es un hallazgo interesante, pero y muy frecuente, anteriormente reportado, pero hoy sabemos que la presencia de ondas Q o pseudo Q de infarto en la región anteroseptal, fibrilación auricular y desórdenes, como vamos a ver más adelante, son mucho más frecuentes de lo que se pensaba. Entonces, para los que están conectados, me gustaría, y los que están aquí presentes, hablando del electrocardiograma, ¿cuál sería el hallazgo más correcto el hallazgo correcto en esta pregunta? O sea, ¿cuál es la alteración electrocardiográfica que se asocia a amiloidosis cardíaca? El hallazgo más frecuente es presencia de bajo voltaje, fibrilación es la taquiarritmia más frecuente, la presencia de taquiventrio fibrilación es un hallazgo frecuente y obliga a colocar un DAI, o bloqueo AB de segundo y tercer grado es un hallazgo poco frecuente, menos del 5%. Estas las vamos a revisar al final. Bueno, y este es el eco basal de esta paciente. Cuando yo la veo por primera vez, me llama pues mucho la atención. Vean ustedes cómo tiene pues una cavidad ventricular con diámetro conservado, como vamos a ver a continuación, y vean cómo tiene hipocinesia generalizada de las paredes con engrosamiento parietal, pero si ustedes ven, tampoco es un engrosamiento tan dramático, no hay un grosor parietal tan elevado, las valvas se encuentran ligeramente engrosadas, pero tampoco llama tanto la atención. Podemos ver que tenía un diámetro telediastólico de 46, con un septum de 14 y una pared posterior de 11 milímetros. Vean las cavidades derechas, vean el engrosamiento de la válvula tricúspide, vean la insuficiencia tricuspidia y cómo tiene un deterioro en la función de reservorio de la aurícula, con un 12% de strain de reservorio en la aurícula izquierda. Si nos vamos a la imagen del lado izquierdo, podemos ver hipocinesia importante generalizada del ventrículo izquierdo, de las paredes en general, vean en 4, en 3 cámaras. Entonces, bueno, este eco de esta paciente, por supuesto, vean la diastología. ¿Y qué me debe llamar atención de la diastología en esta mujer que tiene onda L? Lo que de entrada va de la mano con incremento en las presiones de llenado, y pueden ver que, bueno, el volumen auricular no está tan alto, y esto es bien interesante porque, como vamos a ver más adelante, no siempre un volumen auricular alto va de la mano con un estreno auricular bajo. Es decir, que la miopatía auricular en el amiloide puede o no cursar con aurículas grandes, pero el deterioro de función generalmente es muy importante, y esto es a lo que nos referimos con iniciar anticoagulación de manera temprana. La velocidad de los Doppler tisular se encontraban disminuidos, pero tampoco tanto, 7, 6 centímetros, y podemos ver la fracción de expulsión alrededor del 39%. Entonces, cuando vamos a la mecánica ventricular avanzada, pues podemos ver que a esta paciente tenía un strain longitudinal global de menos 10%. Recuerden ustedes que lo normal es arriba de menos 18%, y el mapa polar de este lado debería de ser, este mapa polar corresponde a la deformación que le llamamos tiempo al pico, que habla de la disincronía intraventricular. Por ahora quiero que se concentren en el mapa polar del lado derecho de la diapositiva, donde podemos ver cómo tenemos un mapa polar que es característico, le llamamos en bandera de Japón, porque vemos cómo el ápex se encuentra rojo, intenso, y la base, las bases del corazón se ven pálidas. Este es el signo más característico, sin embargo, no es exclusivo, no es específico de amiloidosis, pero cuando yo tengo otras banderas rojas, como en esta paciente, claro que este hallazgo me ayuda en el diagnóstico. Entonces, vean, cumple con todos esta paciente, pues cuando vemos este mapa polar, ¿qué decimos? Pues esta mujer, vean, tiene un gradiente apical relativo de 2. Cuando vemos un gradiente apical relativo arriba de 1, la probabilidad de amiloidosis cardíaca pues va siendo mucho más alta. En el mapa polar, en el lado izquierdo, pueden ver ustedes cómo la deformación miocárdica, o sea, la dispersión mecánica, está conservada en el ápex y deteriorada en la base. Por eso debería de ser al revés, debería de verse todo en color azul, este mapa polar, y ahora se ve al revés, se ve muy bonito lo periférico rojo y lo central de color azul. Y vemos la relación entre la fracción de expulsión y el strain arriba de 4, lo que habla también de amiloidosis cardíaca. Si hablamos de las fibras miocárdicas que evalúan el impacto en la deformación miocárdica circunferencial torsional en la amiloidosis cardíaca, bueno, ahí les dejo por ahí esta diapositiva que evalúa el subendocardio. El
ecocardio generalmente evalúa el strain longitudinal global, y el strain circunferencial y el torsional es evaluado por el subepicardio. Por tanto, la correcta es la letra C. ¿Cuáles son los pilares en el diagnóstico en esta paciente? Pues bueno, si yo hago una constelación de signos y síntomas, ¿qué tiene nuestra paciente? Pues falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. O sea, ya tenemos una bandera roja cardiovascular. Pero no solo eso, tenemos varias banderas rojas en el eco. Y no solo eso, tiene neuropatía sensitivo-motora inicial. Pero tampoco no solo eso, ella tuvo historia de túnel del carpo. Ella ya no tiene nefropatía ni enfermedad ocular aún, pero ya empieza con enfermedad autonómica. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener intolerancia a los antihipertensivos. Por tanto, vean cuántas banderas rojas reunimos ya en esta paciente. Historia de túnel del carpo, estenosis espinal, fracturas espontáneas del tendón del bíceps, con el signo famoso del Popeye, depósito, ojo con estos manguitos rotadores en los tenistas, en los pacientes que juegan tenis, que atribuimos a desórdenes por el ejercicio en un paciente mayor, mucho ojo. Y por supuesto, el dedo en gatillo. Estos hallazgos se ha visto que el paciente las desarrolla 5 a 15 años antes del diagnóstico. Entonces, mucho ojo, porque quizás siempre lo he dicho en las charlas que lo que debemos de hacer es buscar en los ortopedistas, en los que ven justamente este tipo de lesiones, estas banderas rojas muchos años antes de que aparezca todo esto evidente, que son las ondas Q de pseudoinfarto, los complejos de bajo voltaje, la presencia de fibrilación auricular, que es un hallazgo bastante común. Y vean ustedes cómo el bloqueo AB, sobre todo desórdenes de conducción, es bastante frecuente, a diferencia de un paciente, por ejemplo, que ven ustedes hipertrofia ventricular, donde dices, no, hombre, este paciente si tiene taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y tiene gordo el ventrículo izquierdo grueso, ese paciente no tiene amiloide. Ese paciente lo que tiene muy probablemente sea hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando yo veo un eco de un paciente que tiene banderas rojas extracardíacas? Categorizar y fenotipificarlo, pero no llegar tarde como nuestra paciente, porque quizás aquí ya era muy tarde, ya la paciente llegó con falla cardíaca, con FEBI reducida. Quizás hay que ir a etapas más tempranas donde la terapéutica, la ventana terapéutica, pues es ideal, y es en eso en lo que insistimos. ¿Qué pilares en el ecocardiograma son fundamentales? Vean, estos pacientes que voy a mostrar son algunos del instituto, donde vemos pues pacientes clásicos con genotipo positivo para amiloide. Se ve pues importante engrosamiento de las valvas. Vean la diferencia con esta paciente que es wild type y estos pacientes ATTR hereditarios que tenemos en el instituto. Vean cómo tenemos acá hipertrofia, como si fuera una hipertrofia lipomatosa del septum interatrial, las valvas. Es diferente del caso de nuestra paciente que vimos a continuación. Vemos esto, la regla de los 5, o sea que la velocidad del tisular ya está abatida en todas las tisulares septales y laterales. Y lo que ya he hablado, que es el punto de corte de la bandera de Japón, cuando esto lo divide usted entre esto basal y medio y es arriba de 2, generalmente es un hallazgo altamente sensible y específico. Arriba de 1 fue reportado por primera vez por el grupo de Phelan y colaboradores. Y cuando vemos la relación fracción de expulsión, strain longitudinal arriba de 4, como nuestra paciente, es otro hallazgo. El signo SAP, que es dividir el ápex entre la base, también arriba de 2 es otro hallazgo. Pero recuerden ustedes, este trabajo fue publicado recientemente hablando de este gradiente apical relativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo en el eco veo esto y el paciente no tiene otra cosa, ojo, porque me puedo confundir. Se han hecho trabajos histopatológicos tratando de encontrar la razón primero del por qué esto se queda rojo y esto en la periferia está deteriorado. Es que la infiltración miocárdica por las fibras de amiloide es más en la base del corazón que en la punta. Eso es falso. En realidad, el amiloide lo que hace, fibras, las fibrilinas de amiloide, se depositan en el espacio extravascular, extracelular, y esto generalmente genera que haya reforzamiento tardío en el subendocardio, y del subendocardio va la transmuralidad hacia el subepicardio. Quizás esto que vemos es por el arreglo de las miofibrillas. Por tanto, ojo con pacientes con insuficiencia renal, porque muy probablemente los pacientes con insuficiencia renal
enfermedad de Danon con estenosis aórtica, aún sin amiloide, pueden tener este signo y eso confundirnos con miocardiopatías infiltrativas tipo amiloide. Por tanto, ojo con un paciente renal porque usted puede tener disminución de la sensibilidad de este hallazgo. Es por eso que nosotros en la ecocardiografía hemos diseñado estos otros signos como son el análisis de la torsión entre la deformación longitudinal global para encontrar hallazgos más tempranos de la enfermedad. El grupo de la Sociedad Americana de Eco ha hecho un análisis exhaustivo de cuáles son los hallazgos que más impactan en el pronóstico del paciente y en el diagnóstico temprano. Y creo sin duda, vean ustedes, que los 3 hallazgos más importantes que ha incorporado la Sociedad Americana de Eco, la ACE, para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca son estos 3. En primer lugar, claro, la relación entre la división entre el promedio de los segmentos apicales y el promedio de los segmentos basales y medios, arriba de uno que es el relapse o el gradiente apical relativo, que ya vimos que lo tenía nuestra paciente. La otra es la fracción de expulsión entre el strain longitudinal global. El radio entre la fracción de expulsión y el strain arriba de 4.1 es un hallazgo altamente sensible y específico y ha mostrado un área bajo la curva bastante interesante y muy alta comparativamente con los demás hallazgos. Y el SAP, que es la relación entre el strain apical y el strain basal arriba de 2, estos 3 hallazgos importan y muchísimo. ¿Se acuerdan que les dije de la aurícula izquierda? Hay muchos trabajos que hablan de la importancia del strain de la aurícula izquierda y de la infiltración de la aurícula izquierda en esta entidad. Como hemos comentado en algunas sesiones de fibrilación auricular, ¿qué pasa con los pacientes que siguen en ritmo sinusal, pero que no tienen actividad auricular competente demostrada por un flujo transmitral, donde usted ve una relación EA onda A en el flujo transmitral, pero sí ve onda P en el electrocardiograma. A esto hemos llamado disociación electromecánica de la aurícula y es una antesala a la fibrilación auricular, es una antesala a una miopatía auricular grave y esto ocurre generalmente en los pacientes con amiloidosis cardíaca independientemente del volumen auricular izquierdo. Este hallazgo se me hace supremamente importante y siempre hay que tenerlo en mente. ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Claro, la paciente es una paciente de un cardiólogo bastante conocido en el hospital. Cuando yo vi esos hallazgos, yo le dije, bueno, doctor, me parece que la paciente tiene amiloidosis cardíaca, variedad transtirretina muy probablemente, porque interrogándola, la paciente no tenía nefropatía, no había macroglosia, etcétera. Esto es otra cosa interesante también. Cuando estamos haciendo el eco hay que tratar de interrogar al paciente siempre buscando más banderas rojas, que es lo que siempre le decimos a nuestros fellows. Intenta buscar y rascarle, ¿no? En la historia clínica, oiga, usted tuvo historia de fracturas en el espinales, lo operaron de la columna de joven, ruptura del tendón del bíceps espontánea, manguito rotador, tendón del carpo, etcétera, etcétera. Y esto va más para transtirretina. Pero si el paciente tiene historia de nefropatía, tiene historia de desorden neurovegetativo y además tiene historia de gamapatía monoclonal y macroglosia, el diagnóstico es más probable para eso, más banderas rojas para amiloidosis de cadenas ligeras. Por tanto, los algoritmos para el diagnóstico hoy día se han simplificado tanto para transtirretina que se ocupa menos la biopsia. Siempre hay que descartar la amiloidosis de cadenas ligeras. Esto es una regla. Generalmente nosotros cuando hacemos el diagnóstico de transtirretina no obviamos jamás las cadenas ligeras. Nuestra paciente, pues el médico tratante de esta paciente le pidió inmunofijación en orina y en suero y evidenció ausencia de un pico monoclonal. A seguir, la paciente se fue a Estados Unidos a hacer la secuenciación genética para transtirretina. La prueba fue positiva para transtirretina. Se hizo antes de partir un gamagrama con pirofosfatos, el cual fue Perugini grado 3. Y claro, el diagnóstico estaba hecho. Era una amiloidosis transtirretina. Estoy hablando de hace 5 años que yo vi a esta paciente por primera vez. Ahora voy a hablar de cómo le ha ido a ella en 5 años, de que yo la conocí, de que tafamidis y todos los estabilizadores de transtirretina no habían entrado al país. Entonces, claro, esto era algo que ocupaba iniciar tratamiento más allá del tratamiento para falla cardíaca, para cardioembolismo, etcétera, etcétera. Entonces, la confirmación diagnóstica no olvidar,
Por un lado, el gamagrama óseo, que puede ser con cualquier radiotrazador que esté aprobado hoy por la FDA, que es tecnesio 99 o pirofosfatos, y siempre acompañarlo de un SPECT. Si usted tiene SPECT y TAC, de preferencia hay que hacerlo con SPECT, la confirmación del diagnóstico, porque puede hacer un falso positivo, porque se acumula el radiotrazador en el corazón y no se lave adecuadamente, y esto generar un falso positivo de transtirretina. Las cadenas ligeras es mandatorio y la biopsia queda para aquellos casos donde no nos queda claro el diagnóstico clínico. El SPECT, como ya he dicho, no solamente planar, la calificación de Perugini es un tanto cualitativa, se necesita una evaluación más allá de lo cualitativo, cuantitativo, y hoy día hay muchos programas que ya están haciendo y marcándose en el mundo entero para mejorar el diagnóstico. ¿Qué hay de la resonancia magnética? La resonancia magnética es un pilar fundamental para caracterizar el tejido y la infiltración miocárdica a través de T1 y T2 mapping. Lo que se hace es buscar, primero que nada, reforzamiento tardío, la presencia de gadolinio en todo el subendocardio, que a diferencia de el paciente con enfermedad coronaria o isquémica, esto es global, no tiene un territorio segmentario, y que tiene lo característico de la amiloidosis es que las fibrilinas de transtirretina o de cadenas ligeras se van a depositar en el espacio extravascular, y esto va a generar que haya un volumen extravascular exagerado. Arriba del 40% es casi sine qua non de amiloidosis cardíaca. Por tanto, el apoyo de la resonancia magnética es fundamental para corroborar la infiltración miocárdica. Estas son las secuencias de cine de nuestra paciente que nos regaló el grupo de CT Scanner antes de que la paciente se fuera a Estados Unidos a conseguir el tratamiento estabilizador. Corroboraron el diagnóstico nuestro, y por supuesto cuando yo hablo de esta simplificación en el diagnóstico, siempre decir que si yo tengo una paciente como la mía que tiene un centellograma positivo pero que no tiene confirmación, que tiene ya incluso confirmación genética, pues estamos hablando de una paciente que tiene amiloidosis transtirretina wild type como mi paciente. Pero yo puedo tener un paciente que el centellograma sea negativo, con test hematológicos positivos. Este paciente tenemos que referirlo a la brevedad con el hematólogo, porque el grupo de hematología tiene que iniciar confirmación histológica con aspirado de médula ósea, aspirado incluso de glándulas salivales, porque el aspirado a nivel de grasa periumbilical ha quedado un poco rezagado porque tiene altos falsos negativos. Y de esta manera, el grupo de hemato iniciar tratamiento con quimioterapia y, de ser necesario, incluso hacer trasplante de médula ósea autólogo si las condiciones del paciente lo permiten. ¿Cuándo iremos a la biopsia? Cuando no me queda claro, cuando quizás, porque un paciente con amiloidosis de cadenas ligeras puede pintar el gamagrama óseo. Y eso puede ser que pinte, pero no más de grado 2. Y ahí si hay mucha duda en el diagnóstico, va a requerir confirmación por biopsia. ¿Qué hay del tratamiento en este grupo de pacientes? Bueno, es importante decir que hay muchas estrategias de manejo para el paciente que tiene falla cardíaca en etapa con fracción de expulsión reducida, como nuestra paciente. Pero hay un punto de no retorno, que era el punto en donde nosotros teníamos el pendiente de esta paciente, si ya era el punto de no retorno y qué tanto de sobrevida después de que la paciente ya tuviera una fracción de expulsión reducida. En este sentido, hay mucho acerca de qué hacer con este grupo de pacientes y más bien qué no hacer. Tenemos claro y en las guías que no debemos de utilizar de preferencia digoxina, aunque hay una que otra indicación que se salva la regla, de preferencia están contraindicados los calcioantagonistas, los betabloqueantes con mucha cautela, que sí que ha tomado mucha relevancia en el paciente con falla cardíaca, por supuesto los diuréticos, por supuesto los antagonistas de mineralocorticoides, siempre y cuando los electrolitos séricos estén normales, y por supuesto los inhibidores de antagonistas de neprilicina, los ISGLT2. Creo que hoy día, tanto en AL, en la clínica de cardiónco, nosotros lo estamos utilizando muchísimo, y tanto en AL como en transtirretina. Estoy hablando del paciente como nuestra paciente que tenía falla cardíaca, pero ya en una fracción de expulsión reducida. Es importante hablar de que estamos en un momento
en la historia de la medicina, donde esto creíamos que era una medicina traslacional, donde era muy genotípica el asunto y donde decíamos es que va a costar mucho llegar a este punto. Yo creo que hoy estamos en este punto donde quizás hay que encontrar la enfermedad subclínica. Como ya dije, lo que pasa, lo voy a explicar rápidamente con el tafamidis, que es uno de los estabilizadores de la transtirretina. Recuerden ustedes que la transtirretina es una proteína transportadora de retinol y que generalmente obviamente se produce en el hígado. ¿Qué va a pasar cuando existe una disrupción de este tetrámero? Este tetrámero se divide en dímeros y luego monómeros y luego en proteínas mal plegadas, y estas proteínas mal plegadas son las proteínas amiloidogénicas que van a llegar a depositarse y a infiltrar los órganos en general. ¿Qué hace el tafamidis? Bueno, el tafamidis lo que va a hacer es como ponerle curitas, hagan de cuenta, a esos dímeros y evitar que se rompan y que se dividan en monómeros y luego en oligómeros amiloidogénicos. Entonces, este estabilizador de la proteína es fundamental entender su mecanismo de acción. Hay muchos estudios, voy a mencionar solo dos. Este fue el estudio con el que el fármaco fue uno de los pioneros en arrancar, es el estudio ATTRACT, que fue publicado por ahí del 2018 en New England, y el grupo que estudió el ATTRACT en realidad lo que hizo es iniciar con tafamidis 60, 80 y 20 miligramos y un grupo placebo. Y lo que hicieron es en pacientes no con amiloidosis cardíaca, sino con amiloidosis con enfermedad más neurovascular. Y entonces lo que encontraron ellos es que la mortalidad significativamente se redujo del 42% con placebo a 29%, o sea, una reducción del 30% de mortalidad por todas las causas a los 18 meses prácticamente de haber iniciado tratamiento. Pero no solo eso, los pacientes, cuando se les hizo caminata de 6 minutos, se observó que tafamidis reducía el deterioro de la distancia caminada en la caminata de 6 minutos. Entonces, esto, sin duda alguna, al ver que tafamidis era totalmente eficiente para mejorar sobrevida, mejorar calidad de vida y, por supuesto, para reducir todos los eventos cardiovasculares, fue que fue lanzado como un fármaco ahora aprobado por la FDA y por las guías para esta entidad. Pero también es importante decir que tafamidis atenúa el declive de la función sistólica y diastólica. Es decir, que se ha visto en todos los trabajos que hay que el fármaco lo que hace es mejorar los volúmenes ventriculares, y lo vamos a ver en nuestra paciente, y mejorar la fracción de expulsión. Y esto es algo que definitivamente ha cambiado un poco la historia en estos pacientes. Esta paciente se fue a conseguir a través de sus seguros gastos médicos el fármaco. Ella regresa cada año prácticamente, vive en México, puesto, es, el de la derecha es el estudio hace casi 5 años y el de la izquierda es el estudio de esta paciente de hace un par de meses. Entonces, vean usted, primero que nada, a mí este caso lo traigo porque ilustra claramente el impacto del tratamiento, no solamente en sobrevida, porque ella ya pasó la sobrevida. O sea, es una paciente octogenaria, un número uno. Número dos, es una paciente y donde tafamidis en el grupo de octogenarios ya después de los 80 años era un poco controversial la utilización del fármaco. Número dos, vean ustedes la función ventricular, que es lo que ya muchos trabajos están demostrando, o sea, el impacto en mejorar la dimensión de las cavidades, la infiltración que está presente, esa va a continuar, pero vean ustedes los mapas polares pre-tafamidis y prácticamente 4 o 5 años después de iniciar tafamidis. Este es el ejemplo de el mapa polar que contamos, que se ve como la bandera de Japón clásica, y vean el mapa polar de ahora, de esta paciente hace un par de meses. Vean cómo prácticamente ahora vamos a ver las cifras en cuanto a deformación global,
pero vean cómo hay una mejoría importante. Esta mejoría solamente la veíamos en el área de cardio-oncología cuando el paciente llegaba a tiempo, iniciaba quimioterapia, iniciaba protocolo CyBorD e iba a trasplante autólogo. Y esos mapas polares de mejoría dramática, yo solo lo veía en ese grupo de pacientes. Ahora me da mucho gusto ver esto ya en el grupo de pacientes con transthyretina wild type y sobre todo población octogenaria. Vemos del lado derecho el strain de -10 con la que yo vi a esta paciente hace un par de años y vean el grupo del lado izquierdo de la deformación segmentaria y global, ahora casi menos 16%. Lo más importante es la función ventricular. Quiero que vean las imágenes en 4, 3 y 2 cámaras de la paciente, de la geometría ventricular y del remodelado reverso de esta paciente. Vean la diastología, ¿no? Esta paciente, por supuesto, mejoró muchísimo. La congestión venocapilar pulmonar prácticamente se quitó al poco tiempo de haber iniciado tratamiento para falla cardíaca y posteriormente estabilización de la transthyretina. Y bueno, finalmente decir para concluir que hemos trabajado muchísimo en México para tener un posicionamiento para el diagnóstico y tratamiento de esta entidad. Creo que todos los grandes centros que tenemos gran cantidad de pacientes era necesario reunirnos. Este posicionamiento ha sido recién publicado hace un par de días en el Congreso de Falla Cardíaca. Y veo que, bueno, la verdad es que me da mucho orgullo, mucha alegría presentarlo. Seguramente lo presentaremos después aquí en el ABC a detalle para que vean ustedes cómo hemos llevado mucho de lo que hay en la literatura a lo que tenemos en México en cuanto a pilares en el diagnóstico, en el tratamiento. Y por supuesto está aquí nuestro Centro Médico ABC en el posicionamiento como un centro formador y que cuenta con todo el equipo humano y por supuesto multidisciplinario para llevar a cabo el tratamiento en estos pacientes. Como mensajes finales, decir que la amiloidosis, pues ya no deberíamos de decir que es una enfermedad rara. Se requiere un alto índice de sospecha, pero ya no debemos decir que es una enfermedad rara. La metodología se ha simplificado dramáticamente. Ya hemos dicho por qué es importante diferenciar entre AL contra transthyretina. Relapse, como ya dije, la bandera de Japón es un hallazgo importante, pero muy tardío. Vieron ustedes ese mapa polar clásico en bandera de Japón, en una paciente con FEBI baja, menos del 40%, con falla cardíaca que llegó y que había tenido varias consultas en otros hospitales privados y públicos de México, donde le habían dicho, no tiene nada, solo tiene falla cardíaca con FEBI preservada inicialmente. Claro, con nosotros ya llega con congestión venocapilar pulmonar y el tratante bastante desesperado buscando ayuda, pidiendo un eco. Creo que le fue de mucha ayuda haber encontrado muchas banderas rojas, referido a la paciente a tiempo y claro, por supuesto sirvió mucho que ella tenía los recursos en ese momento para traer el tafamidis, ¿no? O sea, lo traían sus hijos en la maleta, ella me cuenta. Ahora la paciente está pues en Europa paseando. Ella es una paciente octogenaria, pero muy feliz. Ya rebasó la expectativa de vida en un octogenario con transthyretina wild type y bueno, tanto el tratante como en general el grupo que la ve aquí en México, pues muy contentos por la evolución de esta paciente. Ojalá tuviéramos más como ella. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si se escucha. Muchas gracias por la brillante presentación. Gracias a la doctora Zuilma Vázquez por la presentación. Si hay preguntas, por favor, del público. Muchas gracias, doctora Zuilma. Escucharla en su plática siempre es muy interesante porque en lo que a mí respecta de mi especialidad, que es reumatología, me llama mucho la atención porque el túnel del carpo no es tan infrecuente. Aquí los puntos que ha destacado de macroglosia, de si hay una estenosis lumbar, pues muchas veces pasan de lado porque son situaciones que a veces se resuelven pues mecánicamente. Tiene doblado el dedo, pues le voy a inyectar
o voy a dar algo para el dolor que traigan en columna. El difundir, por ejemplo, esta charla en el que existe la sospecha en un momento dado, no solo de los ortopedistas, sino de los reumatólogos, hace un área de oportunidad para investigación, porque finalmente pues se van a dirigir a todos los estudios de laboratorio para ver cómo está esa relación capa-lambda. Y la otra, pues también si uno llega a escuchar algunos cambios a nivel cardiológico, pues sugerir la evaluación ya sea del cardiólogo o incluso del hematólogo, ¿no? Entonces creo que la relación de las enfermedades reumatológicas con la parte cardíaca es muy amplia. Y la única duda que yo tendría en cuanto a imagen es, todos los estudios de imagen son complementarios. Y al final sí sugiere que una vez que se haga un diagnóstico, por ejemplo, de una amiloidosis de cadenas ligeras, se extiende el estudio hacia los demás, a la resonancia, o cuáles serían los pasos a seguir una vez diagnosticado y que no haya llegado al cardiólogo, solamente haya quedado con nosotros. Sí, si quiere. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer con un paciente que tiene una gamapatía monoclonal, por ejemplo, y que usted le hace? Tuvimos recientemente, por ejemplo, una paciente que tenía aspirado de médula ósea negativo, gamagrama óseo negativo y cadenas ligeras libres positivas. Era franca la positividad de las cadenas ligeras, macroglosia y todas las banderas rojas de AL. ¿Qué hizo el hematólogo? Consideró a la biopsia de médula ósea como un falso negativo. Hicieron aspirado de glándulas salivales y ahí dio positiva. Pero antes, o sea, en lo que pasaba el tiempo, se inició quimioterapia a la brevedad. O sea, se inició el esquema a la brevedad para tratar de mejorar el pronóstico en estos pacientes. ¿Qué hacer en un paciente que tiene amiloidosis AL? Le debo de, y ya le hice eco, electro, cadenas ligeras, gamagrama. ¿Tengo que hacer resonancia? Es una pregunta interesante. La pregunta, creo que la resonancia es un complemento, pero hoy día, por ejemplo, se está utilizando mucho para ver, como yo les mostré esas imágenes muy bellas del strain pre y post, están usando pre y post, el volumen extravascular, pre-tratamiento y post-tratamiento, tanto en amiloide de cadenas ligeras como transtirretina. Entonces, creo que puede ser más como para fines de estadificar y de ver el pronóstico, pero no para el diagnóstico, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? El doctor José Luis Ojeda, por favor. Pues excelente presentación. Gracias por tener como coordinador aquí a nuestro presidente del Consejo Mexicano de Cardiología, Mario Márquez. Doctor Astuma, yo te quería comentar que, bueno, esta enfermedad que conocemos en las autopsias únicamente y como dice se considera como una enfermedad rara, pues lo raro es que no se diagnostique actualmente, ¿no? Muchos se nos ha ido en la clínica algunos pacientes pensando en cardiopatías mucho más frecuentes. Entonces es un concepto elemental tener conocimiento de lo actual de esta enfermedad. Y en los últimos congresos de cardiología se ha hecho hincapié, sobre todo en procedimientos, yo que soy cardiólogo intervencionista, como la TAVI, donde los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca al año de colocar la prótesis mediante cateterismo, ¿no? Y esos pacientes tienen la amiloidosis, como mencionaste ahí, un 7 o un 8%. Entonces, algunos países están haciendo un protocolo donde antes de colocar la TAVI, por medio de tomografía axial computarizada, localizan cuál es el miocardio que más probablemente tiene amiloidosis, ¿no? Que es la región considerada, y antes del procedimiento hace una biopsia miocárdica para tener con certeza el diagnóstico preciso y la evolución que pueda tener el paciente después de colocar la prótesis cardíaca, ¿no? Quiero saber tu punto de vista. Y lo segundo, que hay nuevos medicamentos, ¿no? Que también se utilizan, claro, la base es el tafamidis, pero hay otros que son subcutáneos y que tienen una duración más prolongada, ¿no? ¿Qué pensarías acerca de eso? Bueno, gracias, doctor. Creo que hoy día, por ejemplo, hay hospitales donde están haciendo screening con gamagrama óseo
en el paciente que tiene estenosis aórtica y que va a ser sometido a TAVI o a cirugía. Y se ha visto que la prevalencia de la enfermedad es alrededor del 10-13%. Por tanto, creo que si en nuestra institución hubiera el recurso para hacerlo y el paciente tiene banderas rojas, quizás se justificaría de otro modo. Tal vez es, digo, bastante arriesgado hacer screening a todos los pacientes que tienen estenosis aórtica severa que se van a llevar a TAVI, pero de hecho se hace en algunos hospitales como parte de protocolos de investigación. Si aún, que pienso yo en cuanto a recomendarlo como parte de un checklist, creo que todavía en México estamos un poquito lejos por la cuestión de recursos. Y lo otro que me preguntaba era de los otros tratamientos. Sí, de hecho, hay muchos protocolos corriendo en algunas instituciones con algunos otros fármacos, pero sin duda alguna, por ejemplo, yo he visto que hay pacientes que también son candidatos a trasplante hepático, o cuando ya el estadio de la enfermedad es bastante avanzado, puede ser incluso en bloque, ¿no? O sea, hepático y cardíaco. Entonces, creo que hay otras formas, el diflunisal es otro estabilizador que es un poco más económico y que también se utiliza, pero creo que cualquiera que haya disponible en la institución, si el diagnóstico se hace de manera temprano, creo que esa sería como el mensaje, ¿no? O sea, que tenga la mano, pero ir más allá de lo tradicional, creo que yo diría esto. No sé qué piensa, doctor. Bueno, yo más que nada quisiera preguntarte, Filma, para que te quedes con el micrófono, si estamos en un hospital como este, donde tenemos todos los recursos y tienes una fecha de amiloidosis, ¿cuál sería tu línea a seguir? Sí, gracias, doctor. O sea, sí, creo que lo más común es que debería partir a través de los servicios de reumatología, como dijo la doctora, o como ortopedia, rehabilitación. Esta plática deberíamos de dárselas a los ortopedistas, al grupo de reumatología, porque seguramente los pacientes que están operando de túnel del carpo, de fracturas espontáneas del bíceps o fracturas espinales, si usted lleva, de hecho esos trabajos ya están corriendo, si usted lleva esa muestra a la patología, un 7 a 10% tienen amiloidosis cardíaca de los pacientes. Y la mayoría de estos pacientes son pacientes octogenarios o pacientes que definitivamente rebasan los 60 años. Pero creo que el cómo están llegando la mayoría de estos pacientes es lamentablemente más tardío, o sea, con falla cardíaca, ya sea FEBI reducida o preservada. Entonces, ¿yo qué diría como esta paciente, no? Que si tú ves un paciente en el laboratorio de imagen o estás en urgencias, los chicos, los felos, y ven un electro en un paciente con ondas Q de pseudoinfarto, fibrilación auricular, y tú le preguntas inmediatamente si es un octogenario antes o un paciente arriba de 65 años, antes no nos pasaba por la mente. Preguntar por banderas rojas, oiga, ¿y usted todo bien? O sea, pero si ya hay un desorden neuromotor, neurosensitivo, ay, fíjese que dejé de tomar los antihipertensivos. ¿Cuántos pacientes no nos topamos en la... Es que ya me sentí mejor y ya no necesito, qué padre que ya no necesito el antihipertensivo, ahora ya me curé solo, ¿no? Es verdad. Entonces, nosotros lo hemos visto en la clínica y decimos, este paciente gritaba que tenía el diagnóstico tiempo atrás. Yo creo que eso diría yo, o sea, como que primero la pesquisa desde lo clínico, lo eléctrico, y ya si en el eco tú ves muchas banderas rojas como en esta paciente sin llegar a la FEBI reducida, ese paciente debería de ser, el siguiente algoritmo debería de ser gamma-grama óseo, que lo tenemos con tecnesio 99 y cadenas ligeras. O sea, ese sería el algoritmo base. Si el hematólogo ve un paciente que nosotros y los nefrólogos, porque digo, yo afortunadamente trabajamos mucho con el grupo de nefro de Santa Fe, el doctor Kelber, por ejemplo, y mucho, oye, veo un paciente que tiene nefropatía, que va iniciando, que tiene proteinuria, no me gusta, era hipertenso y ahora ya no, uy, agua pasa por mi casa, ese paciente, bájelo a un eco, si veo banderas rojas, ojo, porque va directo al gamagrama para excluir cadenas ligeras y hacer el fenotipo, el genotipo, etcétera, de ser necesario, ¿no? Yo eso diría. Perfecto, sí, José Luis. Yo quisiera complementar esto porque es muy importante, sobre todo en nuestros hospitales de alta especialidad. Finalmente,
está al alcance del médico general, como lo menciona Suilma, como es la pregunta tan interesante que haces, Mario, y de médico internista. De tal manera que antes de ser cardiólogos somos internistas. Entonces, para el personal residente que está aquí en los dos auditorios, es muy importante esto, saber que se puede abordar este tipo de patología con una actualización que se da en esta plática y que tiene protocolos establecidos. Ya los pacientes no tienen que estar sufriendo una etapa final de la enfermedad. Entonces, que eso que comentas, Mario, pues es muy importante. Se hace hincapié en los congresos internacionales de que el médico debe regresar a hacer la historia clínica. Y el médico internista debe tomar su papel y de ahí viene la reumatología, como dice la doctora, la cardiología y las diferentes especialidades donde los pacientes ya no queden a la deriva. Perfecto. Gracias por la pregunta. Excelente, excelente. Muy bien, pues. No sé si hay alguna pregunta de ¿Podemos saber si hay preguntas del público? En el chat no tenemos preguntas. Muy bien. Bueno, pues siendo así, entonces creo que podemos dar por terminada con justo tiempo esta excelente presentación de la doctora Vázquez. Se agrega solamente los agradecimientos que se le harán llegar a la doctora por parte de la Asociación Médica. Continuando también con los anuncios, recordar la sesión el martes programa. 8 de octubre se confirma también a las 7 de la mañana. Las sesiones científicas, no olvidar todas a las 7 de la mañana, que recordamos también de las clases de cocina, la de este mes era el 17 de octubre, y el curso de el torneo de golf para quien desee inscribirse. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. No, de nada, ¿este es tuyo? Sí.